charla introductoria al tema de mitología comparada, ¿sí? Nosotros estamos presentando un curso desde la comunidad etimológica que se llama Etimologías y Más, comunidad virtual que está con mayor presencia en Facebook. Nos pueden seguir, todo el mundo está invitado a seguirnos. Etimologías y Más, como ven mi usuario acá abajo. Desde ahí vamos presentando diferentes ciclos de charlas. Esta es la primera charla abierta que hacemos y ahora vamos a presentar un curso de mitología comparada que se va a componer de 4 clases. La primera vamos a abordar mitología sumeria, la segunda mitología egipcia, una charla muy linda tenemos ahí programada. La tercera va a ser mitología greco-latina, un poco de Grecia, un poco de Roma, ¿sí? Viendo que por más de que una se basa en la otra, no es lo mismo mitología griega que mitología romana como uno a veces puede presuponer. Y la última clase, muy interesante también, sobre mitología azteca, ¿sí? El problema es que yo quería entrar directamente a cada una de las clases hablando sobre cada cultura. Y nos faltaba por ahí lo que podemos ver hoy, que es definir qué es un mito, qué es la mitología comparada, qué busca estudiar, qué teorías o hipótesis de estudio hay al respecto y comentar algunos casos aislados de similitudes muy interesantes que hay en diferentes mitologías, a veces, por ejemplo, de acá de Argentina como de Japón, en lugares donde hace miles de años atrás, porque los mitos tienen miles de años de antigüedad, no había ningún punto de conexión entre Argentina y Japón. Entonces no puede ser que justo un japonés vino y nos contó el mito y nosotros lo difundimos y se hizo conocido, no. Son similitudes que a veces pueden surgir porque tenemos ciertos patrones de pensamiento en común por ser todos de la raza humana, ¿no? Entonces vamos a charlar un poco sobre esto también, ¿sí? Bueno, entonces la primera pregunta con la que abrimos es, ¿qué es un mito? Siempre para tratar de ver el significado de esta palabra, es muy conveniente ver de dónde procede esta palabra, es decir, su etimología, su origen. La palabra mito viene de una palabra griega que se pronunciaría algo así como muthos, ¿sí? La ven acá escrita en la diapositiva que dice mitos. La TH se pronunciaría como Z y la Y es la letra griega que se llama Y, que se pronuncia entre una I y una U. Por eso no sería mitos o mithos, sino muthos, ¿sí? Esa palabra muthos quiere decir palabra, narración, ¿sí? Relato, historia, ¿sí? O discurso. Y se presenta como una antítesis, como una palabra contraria a otra palabra que tenían los griegos precisamente para significar palabra. Palabra, los griegos lo podían decir de dos maneras. O lo decían mitos o lo decían logos. Pero eran dos palabras diferentes. Logos tiene que ver con la palabra lógica, ¿sí? Con llegar a una verdad a través de ciertos razonamientos lógicos, como hacían los filósofos. Mitos era la palabra o la narración, la historia que contaban para llegar, por ejemplo, a una historia a partir de los historiadores o a partir de la poesía, ¿sí? Pero también era un medio, el mitos, era un medio para llegar a la verdad, ¿sí? Por eso está bueno hacer esta distinción, no era lo mismo mito que logos, ¿sí? Pero en el fondo los dos buscaban llegar a la verdad a través de medios diferentes, ¿sí? El logos a través de la lógica, el mito a través de historias que pudieran contar el origen de las cosas. Entonces la palabra mitos significa relato, historia, es una historia, un mito es una historia, un cuento, una narración, ¿sí? Bueno, vamos a pasar. Ahí cambio de imagen, ¿no? Sí, perfecto. Algunas características que tienen los mitos. Tengan en cuenta que los mitos son las narraciones más antiguas que tenemos en la humanidad, ¿sí? Por lo tanto, no tienen cientos de años, tienen miles de años. Por lo tanto, es absolutamente imposible conocer los autores de los mitos. Se dice popularmente que un mito es la creación de un pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo iba difundiendo estas historias, las iba contando en una época donde la gente no sabía leer o escribir, ¿sí? Por ejemplo, en la antigua Grecia, en la época de los filósofos griegos, 500 años antes de Cristo, 400 o 300, era una minoría la que sabía leer y escribir. Entonces estas historias se contaban de boca en boca.
Alguno la aprendía, se la contaba a algún compañero, ese compañero le gustaba, se da una especie de teléfono descompuesto. ¿Vieron el juego de teléfono descompuesto? Que uno le pasa un mensaje al otro, el otro se lo pasa a un tercero, el tercero se lo pasa a un cuarto, el cuarto a un quinto, y cuando le preguntamos a ese quinto cuál fue el mensaje, contesta algo totalmente diferente al mensaje original. Ese mensaje se fue deformando, fue cambiando. Bueno, lo mismo pasaba con los mitos. Como los mitos no había una forma escrita que dijera, el mito es así. Si yo leo el mito por escrito, lo leo de una forma. Se lo paso, por ejemplo, a Eduardo Pastoral. Le digo, toma Eduardo, te paso esta hojita, léelo vos ahora. Eduardo va a cambiar el tono, no lo va a leer con la misma voz que yo, porque tenemos voces diferentes, pero va a leer lo mismo en contenido, ¿sí? Porque el mito por escrito aseguraba que se pase de generación en generación la misma historia, fiel. Ahora, si yo le cuento una historia a Eduardo, y a Eduardo le gustó esa historia, y se la cuenta a Gloria, Gloria después se la cuenta a Margarita, Margarita se la cuenta a Eugenia, cada uno la va a contar a su manera, con lo que recuerda. Nuestro cerebro no está programado para recordar palabra por palabra la historia. Entonces vamos a contarla más o menos la base original, pero por ahí nos olvidamos de algún pequeño detalle, les agregamos alguna otra cosita. Entonces cada uno generaba su versión. Cada pueblo generaba su propia versión del mito. Cuando ese pueblo estaba en contacto con otro, o cuando ese pueblo invadía a otro también, les imponía sus mitos y tomaba las creencias y los dioses de los otros pueblos y las incorporaba a su acervo de dioses, ¿sí? Entonces, por eso hoy en día uno habla de mitología griega como si fuera toda una cosa, o mitología azteca. Nada más diverso que la mitología griega o la mitología azteca. Cada pueblo de Grecia tenía sus dioses, ¿sí? Entonces, de manera general, uno dice mitología griega como si fuera toda la misma cosa, pero había un montón de creencias en Grecia. Hay lugares donde, por ejemplo, se han encontrado una tumba de Zeus. Uno dice, ¿cómo? Pero si Zeus era un dios, los dioses no pueden morir. Bueno, había algunas creencias que creían que los dioses podían morir, ¿sí? Entonces, de manera general, uno engloba todo en ese conglomerado que le llamamos mitología griega o mitología azteca, ¿sí? Por eso aparecen muchas veces dioses que son de lo mismo. Uno dice, ¿por qué tengo un dios del rayo que se llama de una manera y en la misma mitología tengo otro dios del rayo que se llama de otra manera? Bueno, porque a veces ese otro dios era de otro pueblo que fue conquistado y se lo tomaba y se lo incorporaba, ¿sí? Por ejemplo, está comprobado que la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, del amor, ¿sí? La diosa de la reproducción sexual, no venía de los griegos. Los griegos la tomaron de una isla del sur de Europa que se llama Chipre. Entonces le decían Ciprogenia. Uno de los apodos era Ciprogenia, que quería decir la originaria de Chipre, ¿sí? Entonces las mitologías se fueron incorporando y constituyendo con un montón de elementos de otras culturas, ¿sí? Por eso es importante saber que los mitos tenían muchas variantes. A veces podemos escuchar historias donde Afrodita es hermana de Zeus y otras donde sería tía de Zeus o tía abuela de Zeus. Lo importante a veces es la historia en sí. Ese tipo de detalles suelen cambiar mucho. Y no es que una versión sea la correcta y las otras estén mal, sino que fueron diferentes que se fueron desperdigando alrededor del globo y se fueron haciendo muy conocidas. Por eso en la mitología comparada es muy interesante estudiarla porque vamos a encontrar un montón de paralelismos entre culturas diferentes que fueron difundiéndose esas historias y fueron cambiando, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿para qué servían estos mitos? Precisamente para explicar todo lo que los antiguos pueblos no conocían. Muchas veces los pueblos en la antigüedad, por carecer de conocimientos científicos, buscaban explicaciones de todos los fenómenos que los rodeaba, por qué llovía, por qué caían rayos, por qué a veces podía haber un terremoto que les destruya todo, por qué a veces podía haber inundaciones, ¿sí? Buscaba explicaciones a esas cosas, a esos fenómenos que hoy en día les damos explicaciones con criterios científicos, los buscaban a través de historias que componían. Pero ellos creían en esas historias. Acá viene lo interesante. Hay suficiente evidencia empírica a través de santuarios, a través de estatuas, que no eran culturales sino cultuales, eran estatuas de culto, a las cuales se les rendía culto, ¿sí? Hay evidencia de sacrificios que nos permiten asegurar con mucho grado de certeza
de que esta gente creía en esos dioses y de verdad creía en estas historias, ¿sí? Entonces servía para contar muchas veces orígenes de cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, acá como ven, eso que dice orígenes cosmogónico, teogónico, antropogónico, esa raíz gon que ven de gónico es la misma raíz de gen, ¿sí? Del griego gen, que quiere decir origen. Por lo tanto, un mito cosmogónico es un mito que cuenta el origen del cosmos. Un mito teogónico es un mito que cuenta el origen de los dioses, ¿sí? Un mito antropogónico es un mito que cuenta el origen del antropos, del hombre, ¿sí? Por eso la ciencia que estudia al hombre en sociedad es la antropología. No hombre como varón, sino hombre como raza humana, ¿sí? Como ser humano. Y muchas veces, sobre todo en en la, en la sociedad griega, los mitos se utilizaban para enseñar y transmitir valores, ¿sí? Por eso a veces tenían una enseñanza, una especie de moraleja o una finalidad didáctica. A veces se utilizaban para enseñar y transmitir valores. Por ejemplo, está comprobado como universal lingüístico y universal cultural que todos los mitos, en todas las mitologías de todo el globo terráqueo, siempre aparece algún mito en cada región que pondera el ser un buen ciudadano, el tipo que hace cosas por su pueblo, ¿sí? Así nació Hércules, por ejemplo. Hércules, que los griegos le llamaban Heracles y que los sumerios probablemente era la misma historia, le llamaban Gilgamesh, ¿sí? Era el tipo que luchaba contra monstruos que venían de afuera para ayudar a su ciudad, ¿sí? Era el arquetipo de un buen ciudadano, un tipo que empezaba de alguna manera soberbia y que cambiaba su forma de ser para enseñarnos a nosotros que si nosotros somos soberbios, somos creídos, también podemos cambiar y ayudar a los demás, ¿sí? Bueno, muy bien, cambio de filmina. Esto para contrarrestar un poquito esa noción negativa. Vieron que se habla de que los mitos son mentira. Hoy en día se dice, eso es un mito, como eso es falso, eso no es cierto. Bueno, para los antiguos pueblos, mito era verdad, ¿sí? Representaba realmente sus creencias. Para un antiguo griego, hablar de Zeus era algo tan cierto como para un católico hablar de Jesús, ¿sí? En esos términos lo tenemos que plantear. Los mitos reflejaban religiones. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla, por ejemplo, del mito bíblico. No lo tomamos como algo ficticio. Si por ahí algún católico dice, pero la Biblia no es un mito. No, no, mito en el sentido de relato. Ya después con la creencia no es un tema que nos metamos. Cada uno es libre de tener sus creencias, de creer que algo sea verdadero, falso, histórico o no. Ya viene por un tema de creencia personal. Pero acá con mito nos referimos a relato sin ninguna connotación negativa, ¿sí? Bien, piensen por ejemplo en esto. ¿Cómo le explicamos a un antiguo griego, un antiguo sumerio, por ejemplo, estamos hablando de civilizaciones de miles de años atrás, que la Tierra era esférica, que estaba torcida? Hoy sabemos que la Tierra está torcida porque en algún momento le pegó algún asteroide y la torció 23 grados del eje, y al girar alrededor del Sol hay media vuelta alrededor del Sol que el Sol le pega más a la parte de arriba. La otra media vuelta, el Sol le pega más a la parte de abajo. Que la Tierra esté torcida es lo que nos da las estaciones hoy en día. Por eso en países que no están cerca del Ecuador vamos a tener épocas de mucho frío, como en Argentina ahora, ¿sí? O épocas de mucho calor, como en diciembre, ¿sí? En el hemisferio norte es totalmente al revés, lo opuesto. Cuando para nosotros hace frío, para ellos hace calor, ¿no? Entonces nosotros esa diferencia entre verano, invierno, primavera, otoño, la conocemos a través del conocimiento científico. Pero ¿qué sabía el tipo de hace miles de años atrás? Que en un momento el tipo plantaba y no le crecía nada porque el suelo estaba congelado. Y en otra época el tipo plantaba y las plantas le salían a borbotones, ¿sí? Piensen, yo siempre pienso, el que tiene patio en la casa, como tiene que andar cortando el pasto en verano, ¿no? Y cuando está en invierno a veces lo dejan y el pasto ni crece, ¿sí? Bueno, esa diferencia era necesaria calcularla y tenerla en cuenta, porque esa era la diferencia de saber cuándo plantar y que la plantita te crecía, entiéndase, el alimento te crecía, y cuándo no iba a crecer nada. Entonces vos sabías que cuando era la época propicia para plantar, tenías que plantar con un excedente para poder guardarlo para la época de invierno donde no te iba a crecer nada del suelo.
Entonces, en diferentes partes del mundo tenemos relatos donde pasaba algo, que había algún dios que una parte del tiempo estaba enojado y hacía que el suelo se congelara, y otra parte estaba contento y hacía que las plantitas crezcan. Esto lo vamos a encontrar en muchas partes del mundo, ¿sí? El caso más conocido es de la mitología griega, el rapto de Perséfone. Si lo conocen el mito, Perséfone es la hija de Deméter. Deméter es la diosa de la agricultura, ¿sí? Es la diosa que hacía crecer del suelo todos los cereales, por ejemplo. Perséfone, su hija, es raptada por Hades, el dios del inframundo. ¿Sí? Se la lleva y dice, bueno, ahora te vas a casar conmigo y vas a ser la reina del inframundo. Cuando Perséfone, por más que quiere negarse, no puede, ¿sí? Y su madre, Deméter, la diosa de la agricultura, le empieza a buscar por todo el pueblo sin saber a dónde fue a parar su hija. Cuando se entera, se pone tan triste que se la había llevado Hades al inframundo, que congela la tierra. Entonces los humanos empiezan a morir de hambre. Y ahí los dioses empiezan a preocupar. Che, ¿qué hacemos? No podemos seguir así. Si sigue esta hambruna, todos los humanos se nos van a morir. Los humanos son nuestra creación, nos tenemos que hacer cargo de esta situación. Entonces Zeus manda a Hermes, que es el dios mensajero, el que conecta el Olimpo con la tierra y el inframundo, lo manda a negociar con Hades que por favor devuelva a Perséfone. ¿Sí? No hay problema, Gabriela, nos vemos después. Cualquier cosa, igualmente a todos los inscriptos, tengan en cuenta, yo les mando la grabación. ¿Sí? Entonces Hermes baja a negociar y lo que consigue es un miti-miti. Dice, bueno, mirá, le dice, yo no la puedo dejar porque ella es la reina del inframundo. Ya se casó conmigo, tiene que quedarse acá. Negocian 6 meses y 6 meses. Entonces 6 meses Perséfone se va a quedar con Hades en el inframundo y otros 6 meses va a quedarse en la tierra con su madre. Esos 6 meses que vuelve a la tierra con su madre, Deméter va a estar tan contenta que va a permitir que las plantitas crezcan. Los 6 meses que está en el inframundo va a estar tan enojada que va a congelar el suelo. Ese es el mito que los griegos crearon para explicar el origen de las estaciones. Por eso todas las culturas antiguas tenían calendarios bastante precisos, ¿sí? ¿Cómo lo medían el tiempo? Y contando cosas que se repitieran. Por ejemplo, cada vez que salía el sol, cada vez que salía la luna. Por eso todos los meses de los calendarios maya, azteca, eran cercanos a los 30 días, porque las fases lunares sabemos que hoy en día son más o menos 28, 29 días, ¿no? Entonces eran bastante cercanos, era la forma de contar el tiempo para saber en qué épocas, si cada tantos ciclos lunares la Tierra se iba a congelar, cada tantos ciclos lunares iba a ser propicio plantar y conseguir alimento. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que quiero destacar con esta definición de qué es un mito es que los mitos nos ayudan a meternos en la cabeza de una persona de hace 5000 años. ¿Sí? Nos ayudan a entender cómo un sumerio pensaba y entendía el mundo. Cómo un griego de la época micénica, del 1500 a.C., pensaba y entendía el mundo, los fenómenos naturales, todo lo que lo rodeaba. ¿Sí? Por lo tanto, mitología es imprescindible para entender la historia. ¿Sí? Bueno, existen diferentes mitos. Había mitos de creación, ¿sí? Para ver cómo surgieron las cosas, cómo surgió el mundo. Todas las culturas tuvieron la preocupación de ver de dónde venimos, que es una cosa que todavía ni nosotros la sabemos, ¿no? Pero en diferentes culturas vamos a encontrar mitos creacionistas, de cómo nació el hombre, cómo nacieron los dioses, cómo se creó el mundo, cómo se creó el cosmos, y vamos a encontrar muchas similitudes también, ¿sí? Mitos de fertilidad, como les conté, ¿sí? Y surgió el fenómeno del héroe mítico. ¿Qué es un héroe? Un héroe era un semidios. Un héroe tenía un papá dios y una mamá mortal. O al revés, una mamá diosa y un papá mortal. Entonces era miti-miti, no era ni humano ni dios. ¿Qué diferencia había? Bueno, a diferencia de los hombres, tenía alguna facultad súper desarrollada. Por ejemplo, Heracles, que va a ser Hércules, tenía una fuerza súper desarrollada. Pero a diferencia de los dioses, era mortal. El semidios podía morir. Los dioses eran inmortales. Entonces, eran más cercanos a los humanos y se erigían como modelo de pensamiento y modelo a imitar por los hombres.
Los hombres no tenían que ser como los dioses, no tenían que buscar imitar a los dioses. Los hombres, por lo menos en la antigua en la antigua Grecia, perdón, buscaban imitar a estos héroes, ¿sí? Los dioses no eran buenos muchas veces. Antiguamente la concepción no es como hoy vemos por ahí en el Nuevo Testamento, de sé bueno porque Dios te va a perdonar. Lo encontramos como el Antiguo Testamento, o como en la Torá judía, o como en los dioses de Grecia. ¿Sí? Sé bueno para que Dios no te castigue. Los dioses muchas veces eran vengativos, los dioses en un arrebato de ira mandaban a destruir todo. Hacían borrón y cuenta, matamos a todos los humanos y creamos una nueva raza. ¿Sí? Está lleno de mitos alrededor del mundo donde hubo diferentes intentonas de crear diferentes seres humanos. ¿Sí? Nosotros somos la actual, pero así como está la nuestra, después de nosotros puede venir un borrón y cuenta nueva y nacer otra. ¿Sí? Entonces la forma de educar antes no era sé bueno, sé como el dios. Los dioses eran diferentes a los humanos. Si el hombre buscaba ser como el dios, para los griegos, por ejemplo, era el pecado más grande que se podía cometer. Era un pecado que ellos le llamaban ibris o ubris, ¿sí? Con H e Y. ¿Sí? El pecado de la ibris solía ser brutalmente castigado por los dioses. Era el pecado de la soberbia, era el tipo que se creía que estaba a la altura de los dioses. Es, por ejemplo, el que en el Antiguo Testamento cometen los humanos al crear una torre tan alta que llega hasta el cielo. La famosa historia de la Torre de Babel. ¿Sí? Cuando tengamos la clase de mitología sumeria vamos a ver en qué se inspira esa torre, pues se inspira en una torre real. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito más de la perspectiva histórica de esa historia. Acá Dios no ve bien, no ve con buenos ojos que los tipos creen una torre que llega hasta el cielo, sino que dice, no, el cielo no es el lugar de ustedes, el lugar de ustedes es la tierra. Entonces manda a destruir la torre y confunde a los humanos para que no se pongan de acuerdo, los hace hablar diferentes lenguas, que cada uno hable diferentes lenguas. Esa es la explicación que da la Biblia a por qué los seres humanos hablamos diferentes idiomas. ¿Sí? Hay muchos mitos donde, por ejemplo, se castiga al hombre que quiere competir con el dios. ¿Sí? El mito de Aracne, donde ella teje, cree ser mejor que los dioses y los dioses precisamente la castigan y la transforman en araña. ¿Sí? Para que se den una idea, en el oráculo de Delfos, donde estaba presidido por el dios oracular que era Apolo, en la entrada todavía se conserva, hay una placa con una inscripción que dice conócete a ti mismo, en griego, ¿no? Conócete a ti mismo, que uno puede interpretarlo de una perspectiva psicológica, como conocer el ego, no viene por ese lado, por lo menos no en la antigua Grecia. En la antigua Grecia lo que ellos buscaban era conocer cuál es tu lugar, no te desubiques, ubicate en tu palmera, nos querían decir. Tu lugar para los humanos es la muerte, es la tierra. ¿Sí? Vos asimilate con los héroes, no te asimiles como son los dioses, no te creas igual o superior a los dioses. ¿Sí? Muy bien. Y otra particularidad de los primeros mitos, muy interesante esto, que eran generalmente en todas las culturas, es algo muy común y que tiene una explicación lógica, los dioses más importantes, los dioses creadores, eran mujeres. Aparece primero que nada la figura de la diosa madre. ¿Sí? Los mitos patriarcales donde el poder, el rey de los dioses pasa a ser un hombre, vienen mucho después. ¿Sí? Y esto se ve en muchas mitologías del mundo, precisamente porque la madre era la que podía generar vida. Entonces todos los mitos que hablan de origen suelen nacer con alguna diosa madre. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos. En la mitología griega tenemos a la diosa Gea, que es la diosa de la tierra. La diosa de la tierra genera a Urano, el dios del cielo, y de ahí empiezan a aparecer otros dioses. En la mitología romana su equivalente Terra. ¿Sí? En la mitología babilónica la diosa Tiamat, ¿sí? Identificable con el agua. ¿Sí? En la mitología quechua, la Pachamama. ¿Sí? Acá estamos cercanos al 1 de agosto, época en que festejamos el día de la Pachamama y tomamos la famosa caña con ruda acá en Argentina. En la mitología del nordeste de la India, la mitología Mingyong, es la diosa Seti también. Aparecen un montón de culturas donde la primera diosa creadora, la que da vida, es una diosa mujer. ¿Sí? ¿Cómo nace la mitología griega, por ejemplo?
a partir del caos. ¿Sí? Lo primero que hay es caos. Caos es como una entidad, pero no hay que pensar el caos como un vacío. No es que antes no había nada. El caos es, a mí, una de las formas que me explicaron para entenderlo mejor es como una potencialidad. Está todo el material para crear, pero está todo desordenado. Entonces ese material de alguna manera se alinea y empiezan a surgir cositas. ¿Sí? Esto es un mito cosmogónico. Cosmogónico, como les conté antes, cuenta el origen del cosmos, cómo surgió el universo, cómo surgió todo. Antes de esto no había nada. ¿Sí? Es el origen de los mitos para Grecia. Todo surge del caos. Del caos, que es el desorden, surge cuando se ordena, surge el cosmos. Cosmos significa orden. ¿Sí? Por eso los cosméticos nos ordenan la cara y nos producen belleza. La belleza es simetría. ¿Sí? Cosmos significa orden. ¿Sí? Entonces del caos se va ordenando ese material y empiezan a surgir cosas. Una de las primeras cosas que surge es la diosa madre Gea. ¿Sí? Que significa tierra en griego. ¿Sí? Por eso geología, geografía, Gea significa tierra. Surge el inframundo, el tártaro, como su nombre le indica, infra quiere decir que está por debajo de la tierra, y surge una especie de entidad que no hay que confundirla, que se llama Eros. Eros es el deseo sexual. No se lo confundan todavía con Eros, que es Cupido. Eros es un Eros que viene después. El angelito que tenía dos flechas, una que permitía que uno se enamore de otro y otra que uno odia al otro. Bueno, ese viene después. Acá es Eros, que es el amor sexual, el deseo sexual. O sea, surge el deseo sexual. Los dioses se empiezan a querer reproducir. Entonces se pueden unir entre ellos o también tienen la posibilidad de engendrar solos. Entonces de la nada empiezan a engendrar y a reproducirse. ¿Sí? Así, por ejemplo, del caos nace la oscuridad primordial, que se llama el Erebo, ¿sí? Y también surge Nix, del Erebo, la oscuridad primordial, surge Nix, que es la noche. ¿Sí? De Nix y de Erebo se van a unir también y van a surgir el éter, que es esa sustancia que ellos creían que rodeaba el cosmos. ¿Sí? Y surge Hemera, que es el día. La palabra, por ejemplo, efímero es hémero, ¿sí? Significa el día, lo que dura alrededor de un día. Efímero es lo que dura aproximadamente un día, lo que pasa, lo que dura poquito. ¿Sí? Y Gea va a engendrar solita, va a engendrar a Urano, que va a ser el cielo. ¿Sí? Fíjense, ese mito que es mito de origen cosmogónico griego, fíjense qué parecido a este mito que les voy a presentar ahora, que es un mito sumerio basado en los babilónicos que después lo retomaron. ¿Sí? Fíjense cómo es el mito de origen del cosmos en la cultura más antigua que conocemos, que es la cultura sumeria. ¿Sí? Estamos hablando, cuando decimos Sumeria, estamos hablando año 3500 antes de Cristo. Estamos hablando 500 años antes que Egipto, por ejemplo. Es una cultura mesopotámica, ¿sí? En la Mesopotamia, región actual de Irak, Siria, por ahí mayormente Irak, bueno, encontramos las sociedades más antiguas hasta ahora ya asentadas, plenamente sedentarias, con restos todavía de nomadismo, pero con comercio exterior, con un ejército propio, con templos propios que ellos lo llamaban Sigurat, eso lo veremos en la clase que viene, pero acá tenemos un mito también creacionista, un mito cosmogónico, que es muy parecido al griego, con otros nombres, otros dioses, pero pasa lo mismo. De la nada, el material se ordena y empiezan a surgir cosas. Fíjense, dice, en un principio el caos reinaba el mundo. Lo que tenemos es agua dulce y agua salada. O sea, al principio el caos era precisamente las masas de agua, que era lo que rodeaba la Tierra. Claro, nosotros vemos hoy en día el planeta Tierra y 2/3 del planeta es agua. Entonces era lógico creer que ese caos original podía haber sido la masa acuática que tenemos, ¿sí? Ya sea de ríos o ya sea de mares. Por eso esta distinción entre Apsu, el agua dulce, y Tiamat, el agua salada. ¿Sí? Entonces Tiamat se impuso con la ayuda de Ea, el dios del agua, dice, pero creó monstruos que fueron horrorizando al dios del cielo, que es An, no es Anu. Acá puse Anu porque Anu es el nombre babilónico que le ponen, pero originalmente los sumerios le llamaban An, el dios del cielo. ¿Sí? Entonces, para dar orden a estas cosas que iban surgiendo, An, o Anu, dios del cielo, va a crear a Enlil, que es el principal dios del panteón sumerio, el dios de los vientos y de las tempestades. En sumerio significa señor.
Lil era el espacio que ocupaba la base de la Tierra hasta el cielo. O sea, el aire. Era el señor del aire, el señor de los vientos. ¿Sí? El Lil. De hecho, a los primeros reyes en Sumeria se les llama En, que son señores. ¿Sí? Y también surge Inanna, la diosa de la fertilidad, un equivalente a Afrodita. Entonces fueron estos dioses los que establecieron el modo en cómo debían gobernarse las ciudades, y cada ciudad fue adorando a un dios diferente, porque Sumeria no era un imperio, fue tal vez un imperio al final de su historia, cuando ya surgen los acadios y demás, pero eran diferentes ciudades-estado. Cada ciudad tenía y adoraba a su propio dios. Al estar en contacto, pues estaban cerca una con la otra y comercializaban, muchas veces el dios que tenía la otra ciudad lo terminaba adoptando la ciudad primera. ¿Sí? Entonces por eso uno habla de mitología sumeria como muchos dioses, pero en realidad cada ciudad adoraba a su dios principal, que le llamaban precisamente Anunnakis, los hijos de Anu. ¿Sí? Anu, el dios del cielo. Perdón, acá. Bueno, ¿por qué? Para entender simplemente por qué el caos surge del agua, el caos es la masa acuática, bueno, tengan en cuenta que Sumeria está ubicado, no sé si puse foto, me parece que no, pero Sumeria está ubicado, esta primera ciudad grande, desarrollada, a la ribera de dos ríos, el río Tigris y el río Éufrates, que no eran como el río Nilo, que era un río pacífico, eran ríos que hubo que ganarle territorio al río, hubo que crear canales, desviaciones, precisamente para que el río no desbordara y no inundara todo. Sobre todo el Éufrates era un río con bastante problemitas, ¿sí? Hubo que generar tecnología para poder contenerlo a ese río, ¿sí? Entonces, es lógico pensar que lo salvaje fuera el agua, porque era precisamente lo que rodeaba a estas primeras civilizaciones. Y de estas primeras civilizaciones viene también la historia de la primera gran inundación, precisamente porque hay restos arqueológicos que demuestran por diferentes capas de sedimentación de que hubo una gran inundación en Sumeria en algún momento. No se puede precisar cuándo, pero se estila que en torno al 3000 a.C. ¿Sí? El mito de una gran inundación, que los dioses se enojan, mandan a destruir todo, hay que crear un barco y salvar a las personas, bien aparece en varias mitologías del mundo. ¿Sí? Cuando pasamos a Urano, cuando Gea crea a Urano, Gea la Tierra, crea a Urano, el dios del cielo, el reinado lo pasa a tomar él. Acá vemos el cambio de los mitos matriarcales precisamente a los mitos patriarcales, donde el poder lo pasa a ejercer el hombre de una manera despótica. ¿Sí? Precisamente el mito griego lo que cuenta es que Gea estaba aprisionada por Urano, el cielo y la tierra estaban pegados, ellos creaban hijos que eran los titanes, y los hijos no tenían espacio, entonces uno de los hijos, con la ayuda de su madre Gea, le dan una hoz y le amputa el miembro a Urano. Urano del dolor huye y se va al cielo. Por eso hoy en día el cielo lo tenemos súper lejos. ¿Sí? Bueno, hablando un poquito sobre teorías de por qué surgen los mitos. Tenemos a un psicólogo y antropólogo, mitólogo también, porque se dedica a estudiar el origen de los mitos también, que se llama Carl Jung, ¿sí? Que decía que los mitos eran como proyecciones psíquicas de aquellos que los habían creado, de los humanos que lo crearon, de diferentes épocas y culturas que representaban algo inconsciente que es común a todos. O sea que inconscientemente estemos en Japón, en Argentina, en África, en América del Norte, en Europa, en el sudeste asiático, nuestras mentes hay algo que tienen en común, algo que es inconsciente y que tiene que ver con algo propio de la raza humana. ¿Sí? Entonces, si todos, aunque estemos en lugares totalmente desconectados, tenemos una base en común, eso que Yang llama inconsciente colectivo, es lógico pensar de que en la mitología de Japón surjan elementos muy parecidos a la mitología del sudeste asiático, surjan cosas en común, porque las mentes que los crearon tienen componentes en común. ¿Se entiende? Aunque no estén conectados. ¿Sí? Entonces podemos encontrar un mito de la Polinesia, que después se los voy a contar, que es muy parecido a la historia del jardín del Edén.
y no hubo ninguna conexión entre la Biblia católica y la Polinesia. Estuvieron totalmente desconectados geográficamente. ¿Sí? No hay posibilidad de pensar de que un viajero, un misionero católico llegó hasta la Polinesia y les contó esa historia y se difundió. No, son historias que vienen desde antes de la llegada de los misioneros. ¿Sí? Que tienen miles de años de antigüedad y tienen sorprendentes conexiones que son más coincidencia que difusionismo. ¿Sí? Esta hipótesis del inconsciente colectivo está de la mano con la hipótesis que después la vamos a llamar de convergencia determinista, que después la vamos a ver en un ratito. Para Young, el mito representa la búsqueda humana de significado, de lo que da significado precisamente a nuestras vidas. ¿Sí? Buscamos entender el mundo, conocer aquello que nos interesa. ¿Sí? De esa manera, ¿cómo contamos ese origen de las cosas? Creando estas historias, estos mitos. Por lo tanto, los mitos reflejan nuestros deseos, nuestras creencias. ¿Sí? Por otro lado, surgió un autor también muy conocido que se llama Joseph Campbell, que en 1949 publicó una obra que se llama El héroe de las mil caras, que tiene una concepción ideológica bastante diferente de por qué hay tantas similitudes entre mitos de diferentes partes del mundo. Él dice, bueno, es probable que el mito originario haya surgido en un lugar y ese mito se haya diversificado, se haya difundido por diferentes lugares. ¿Sí? Entonces él va a hablar de un concepto que le llama monomito. Como el mito original es uno. Y ese mito se difundió por diferentes lugares y fue llegando con variaciones. Por eso entre mitos de diferentes partes del mundo podemos encontrar muchas concepciones en común. ¿Sí? Él va un poquito más allá. Claro, esta filmina no es mía, sino que está tomada de la página Historia del Cine. ¿Sí? Y él postula 17 pasos. Dice, bueno, todo el monomito se cumple en 17 pasos. Hay otro autor que los acorta un poquito y dice, bueno, los establece en 12. Más o menos en toda historia pasan 12 cosas en común. Y es súper interesante ver esto. Esto se ve mucho en cine, precisamente, o en televisión, porque hoy en día vamos a ver una película de Hollywood al cine y encontramos estos mismos 12 pasos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias, la original, lo que sería episodio 4, está totalmente basada en el camino del héroe propuesto por Joseph Campbell. ¿Sí? Donde tenemos a veces pasos como el héroe tiene un llamado a la acción, un llamado a la aventura, pasa algo, lo llaman, lo convocan para que haga algo. ¿Sí? El héroe se niega en un principio. Le pasa algo personal que lo afecta y ahí decide ingresar a la batalla. ¿Sí? Va a conocer, para Young, en la búsqueda, todo el mito que atraviesa toda la aventura es una búsqueda de conocimiento del ego, conocerse a sí mismo. ¿Sí? Entonces, para conocerse necesita tener a alguien que lo ayude, que conozca más que él. Por eso en todos estos mitos el héroe va a estar acompañado de una figura de autoridad, un mentor. ¿Sí? En El Señor de los Anillos, el héroe Frodo, bueno, lo tenemos a Gandalf. En Star Wars lo tenemos a Luke Skywalker, es el héroe, bueno, Obi-Wan Kenobi va a ser el mentor. Se aplica a un montón de conceptos. ¿Sí? A través de diferentes peripecias, finalmente va a llegar un momento donde va a ingresar al vientre del dragón, dice Campbell, que representa el miedo a la madre. El enemigo tiene que ver con una interpretación del padre también, es muy interesante, pero va a llegar un momento donde el héroe va a cambiar. Empezó siendo egoísta y va a terminar entregando todo. Entonces se habla de la muerte del héroe hacia el final, pero no necesariamente tiene que morir físicamente el héroe. El héroe puede sobrevivir. En algunos mitos puede morir, en otros puede sobrevivir. En general, en los mitos griegos, el héroe griego sobrevivía, pero puede morir también. Lo que muere es una parte de él, muere esa parte egoísta y termina sacrificándose por los otros. ¿Sí? Vieron estas películas de los superhéroes, no sé, Los Vengadores, por ejemplo, que en la primera Iron Man es muy engreído, piensa solo en él mismo y se termina sacrificando y salvando a los demás. Bueno, eso es la muerte del héroe. Y termina volviendo a su lugar, a volver a ejercer su actividad que hacía, vuelve a su cotidianidad, o puede ir a la muerte, como es el caso del Señor de los Anillos, ¿no?
Así que estos pasos que se suelen cumplir en toda historia, con diferentes variantes, los podemos encontrar inclusive en nuestra forma de componer historias modernas. Por eso el camino del héroe se estudia en cine, ¿sí? Se estudia en televisión. Lo vamos a encontrar en un montón de historias que se repite y encontramos generalmente los mismos patrones, ¿sí? Hoy en día, si le prestamos atención a esto, vamos al cine y medio que nos vemos venir ya lo que va a pasar, ¿sí? No nos termina sorprendiendo. Bueno, es porque nuestra mente está moldeada de determinada manera con cosas en común que hace que creemos historias con algunas similitudes. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí se va entendiendo todo? Otro concepto muy importante que quería sumar, ya el último para hablar después de las dos hipótesis, es de Claude Lévi-Strauss, ¿sí? El antropólogo Lévi-Strauss, el concepto de mitema. Mitema es como una parte de los mitos, no es un mito, un mitema. Es una parte de la cual están compuestas los mitos. Hace una analogía, vieron por ejemplo que la oración en sintaxis, la oración está compuesta por palabras, la palabra está compuesta por morfemas, el morfema está compuesto por fonemas. Bueno, hace una analogía y él dice, bueno, el mito está compuesto por mitemas, parecido a fonema, mitema, ¿sí? Pero del mito. O sea que en los mitos encontramos ciertas temáticas en común que conforman el mito. Y que estos mitemas, tengo un libro acá, no sé si lo traje acá. Perdón, lo voy a mostrar. Ahí, salgo un minutito para mostrárselos. Ahí está. Por si a alguno le interesa, hay un libro que le quiero agradecer a mi hermano, que anda por ahí, que me consiguió este libro de España, porque es nuevo, es del año 2022, no se consigue acá mucho, yo he visto alguno que otro nada más. El árbol de los mitos, de José Luis Espejo, y también por Diego Méndez, ¿sí? Tiene dos autores que hicieron todo un trabajo espectacular por diferentes partes del mundo, por muchos países, recopilando mitos y buscando qué mitemas aparecen en todo el globo terráqueo, que les voy a compartir algunas imágenes para que vean, ¿sí? Parte de Luca, este por libro favor, ¿me repetís el apellido? curso, ¿sí? Para que lo tengan. Perdón, Es un ¿me libro repetís el súper apellido de los nuevito, por autores? eso en internet no se suele conseguir todavía. Les voy a armar un compilado con los mapas de los diferentes mitemas, ¿sí? Por ejemplo, fíjense. Me quedó medio chiquitito, a ver si... Ahí está, ¿lo llegan a ver entero el cuadro? Este es un mitema. Un mitema es, por ejemplo, la bajada de los infiernos. El hombre, cuando muere, va a otro lugar. Entonces los tipos se fijan. Acá tenemos diferentes regiones. Europa, el sur de Europa, oeste de Europa, este de Europa, norte de Europa, Próximo Oriente, ya pasamos a Asia, India y Ceilán, que Ceilán es lo que hoy en día es Sri Lanka, ¿sí? Es una islita. China, la región del Tíbet, más que nada. Japón, Corea, sudeste asiático. En el sudeste de Asia no lo encontramos, pero fíjense, en todas las otras regiones encontramos presencia de bajada de los infiernos. En todas las mitologías del mundo aparece alguna noción de infierno. Infiernos diferentes, obvio, no es que siempre la misma representación, pero como que hay algo más después de la muerte. Después de la muerte no se termina todo. El hombre va a otro lugar. Que ese lugar puede estar en el cielo, puede estar debajo de la tierra. Lo podemos pensar de diferentes formas, ¿sí? Entonces hay un reino de los muertos que aparece también en la mayor parte. Los que tienen la X son los lugares donde hay mitos de esa región que hablen de esta temática, ¿sí? Fíjense en todos los lugares que hay. Entonces acá no podemos hablar de difusionismo, ¿sí? Michael, perdón, ¿querés preguntar algo? Activate el audio y contame nomás, ¿eh? Ahí no se escucha, por ahí tenés el audio apagado. ¿No? Bueno, continúo, cualquier cosa me avisan. Donde los hombres después de... Hola, ¿me escuchás? Ahí está Michael, sí, decime. Sí, apreté sin querer de colgar. No, si nos podía repetir el autor del libro. Espera, me anda mal el
cablecito. Repetime, que no te escuché. Si nos podía repetir el autor del libro. Lo del autor del libro, sí, los autores del libro son dos. José Luis Espejo y Diego Méndez. El libro se llama El árbol de los mitos. Es una obra súper importante para aquel que le interese conocer de mitología comparada. José Luis Espejo y Diego Méndez, son dos autores. Hay partes que están compuestas por cada uno. Eugenia, sí, decime. Che, Lucas, ¿en qué libro de Levi-Strauss se puede buscar sobre este tema? Esperen que los veo. ¿Tenés algún título en específico? ¿Un título específico para qué? Repetime. De Levi-Strauss para buscar el tema del mitema. Ah, sí, después les paso. Si eso en la bibliografía Dale. va a estar, no se hagan problema. Ah, dale. Sí, se les paso la guía para que tengan. Igual en este libro se trabajan los mitemas. Por eso justo les nombraba de este libro. Van a encontrar varios de los mitemas. Lo que ven es un análisis de diferentes mitos del mundo y cómo se presentan diferentes mitemas. Si no, no solamente te dicen acá está, sino en qué mito te cuentan, en qué mito aparece y cómo aparece. Por ejemplo, fíjense, la comida de los muertos. Los muertos van a un lugar donde comen algo en especial. Por ejemplo, en Sumeria comían polvo, comían barro. Por ejemplo, en Grecia comían, qué sé yo, la ambrosía, los dioses comían la ambrosía, ¿sí? Siempre hay una comida típica para después de la muerte, ¿sí? Y aparece, fíjense en cuántos aparece un barquero que te lleva precisamente al inframundo. En Europa tenemos en todas las regiones, en Asia hay un barquero en todas las regiones, en Oceanía en casi todas, no hay en la parte de, esto es, ya les digo, se ve chiquitito acá. En Australia no hay, pero en Melanesia, Polinesia, Micronesia sí encontramos, ¿sí? En África también, y en América en casi toda la región excepto en la caribeña. Acá hay que aclarar, los autores no cubren todo el planeta, pues es muy difícil, ¿sí? Entonces cuando vamos a ver después en los mapas que les voy a mostrar, fíjense acá, donde vemos Sudamérica, llegan hasta Bolivia. Sí, puede aparecer algún mito de Colombia, algún mito de Bolivia, pero Argentina y Chile, por ejemplo, no llegaron a investigarlo. Va a aparecer algún mito de Brasil, algún mito de Colombia, algún mito de Bolivia, y hasta ahí. No llegaron a cubrir todo el planeta. Fíjense acá, por ejemplo, en esta imagen, esto es todos los mitos que aparece el mitema de océano primordial, donde del caos lo que surgió era una masa de océano, y del océano va surgiendo la tierra, van surgiendo diferentes cosas. No es algo solamente de Sumeria o solamente de Grecia. Hay un montón de regiones donde aparece este dibujito, hay un océano primordial, y donde aparece con la serpiente, en el océano primordial surge una serpiente, ¿sí? La serpiente primordial también es muy común dentro de los temas mitológicos. Eugenia, decime. Dos cosas. Primero, el tema de la Uy, perdón. Repetime porque te escucho medio bajito. Acá. Se te apagó el audio, ¿eh? Ahí va, ahora sí. El tema de la comida de los muertos. Sí. La comida de los dioses es la ambrosía, de los muertos es la granada. Claro, la ambrosía de los dioses, sí, perdón, no sé si dije mal. Claro. Sí, los dioses Y después, comían otra ambrosía cosa. que los volvía inmortales, ¿no? Los mantenía inmortales y les permitía la victoria. Sí. Y acá con el tema de la serpiente primordial, no sé acá en Argentina, pero en Chile está Kai Kai, Bilú y Tren Tren, creo que es la otra. Bueno, ahí está, ¿viste? En este cuadro no aparece. No es porque no estén, sino porque no llegaron a investigarlos. Igual, no es para quitarles mérito, porque cubrieron un montón de países, pero por eso aclarar que en algunos países puede faltar, pues no llegaron a investigar todos los países. Pero es un tratado, un laburo muy, muy completo el que hicieron. Por eso van a encontrar, generalmente de América del Sur, van a encontrar hasta Bolivia. ¿Sí? Ya Chile y Argentina no aparecen en estos mapas. No porque no haya, sino porque no llegaron a investigarlos. ¿Sí? Otro mitema, por ejemplo, para que vean cómo aparece. Los gigantes. Fíjense, acá no aparece Argentina. El que aparece acá es Bolivia. En Argentina también tenemos en la Patagonia mitos de gigantes, ¿sí? Así que también habría acá. Pero fíjense, suficientemente poblado. En México, ¿no? En México, por ejemplo, vamos a ver cuando veamos la clase de mitología azteca, que
Quetzalcóatl mandó a juntar, hubo 5 eras donde se crearon a 5 diferentes especies humanas. Nosotros somos la quinta. En algún momento se va a pudrir la nueva y va a venir una nueva, ¿no? Quetzalcóatl va al Mictlán, que es el inframundo de los aztecas, el mundo de los muertos, y junta los huesos de los gigantes que fueron creados en la primera era para crear a nuestra raza. Sin embargo, se le aparece el dios del inframundo, que es Mictlantecutli. Quetzalcóatl sale corriendo, le dice: ¿qué haces acá? Vos no podés estar acá, salí ya. Quetzalcóatl sale corriendo y se le caen los huesos y se le rompen a la mitad. Entonces lo que agarra es la mitad de los huesos. Por eso los aztecas creen que nosotros somos de la mitad de tamaño que los gigantes. Así que los gigantes es un tema súper común. Y nadie puede decir que la mitología azteca tiene algo que ver o fue tomada o fue basada en un mito de Australia. Entonces la hipótesis difusionista sirve para algunos casos. Después está la otra hipótesis, que es esta de convergencia determinista. Creemos que el mito no surgió en un lugar, sino en diferentes lugares, pero hay cosas en común porque tenemos pautas similares de pensamiento, ¿sí? Por eso aparece, con esta idea, aboga más que nada Young con la noción de inconsciente colectivo, ¿sí? Les cuento por la duda, les aviso que se va a cortar ahora la llamada, nos conectamos, nos volvemos a conectar 10 minutitos más y ya finalizamos, ¿sí? Ya cerramos por las dudas. Bueno, muy bien. Vuelvo a compartir entonces las filminas. Ahí está. Bueno, ahí les aparece proyectado de todos, ¿no? Ahí estamos. Bueno, teníamos entonces dos grandes teorías hablando de lo último teórico que decimos. Ya después pasamos a leer un par de historias. Les voy a contar 2 historias y ya damos cierre. Última cuestión teórica. En el mundo de la mitología comparada tenemos 2 grandes teorías entonces, por lo que estuvimos viendo. Una se llama convergencia determinista y otra la hipótesis difusionista. La hipótesis de convergencia determinista va más del lado de lo propuesto por Carl Jung, ¿sí? Que proponía que había un inconsciente colectivo, había algo común a nuestro inconsciente, que estemos en cualquier parte del mundo, tenemos pautas similares de pensamiento, por lo tanto podemos crear historias en lugares sin conexión, totalmente desconectados, pero con ciertas cosas en común, ¿sí? Fíjense, no les había mostrado este ejemplo. Acá tenemos el diluvio clásico. Este me parece no lo habíamos llegado a ver. Fíjense en todos los lugares que aparece el barquito, es donde hubo una gran inundación. Hubo que construir un barco para salvar a la raza humana y salvar a los animales y demás. No es algo solamente propio de la historia de Noé. Lo encontramos en varias partes alrededor del mundo, ¿sí? Inclusive en Sudamérica también. En Centroamérica, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica también aparece. Entonces, en algunos casos sí puede haber difusión. Una historia la incorporó otro pueblo por contacto, por cohabitacionalidad, ¿sí? Pero hay muchos casos donde es simplemente coincidencia, ¿sí? Una coincidencia precisamente basada en patrones y pautas que tenemos en común de pensamiento, ¿sí? Eso es lo que postula la hipótesis de convergencia determinista. Y la otra hipótesis, acá, es la difusionista, la que propone el monomito de Campbell, ¿sí? El mito surgió en un lugar solo y todo lo que vemos después se fue difundiendo a esos otros lugares. Por eso, para lo que él creía, tengan en cuenta que esta hipótesis es postulada recién a mitad del siglo XX. No había tanta investigación nueva. Por lo tanto, hoy se sabe que antes de Sumeria hubo
seguramente otros pueblos, ¿sí? Pero en ese momento se creía que Sumeria era lo más antiguo que había. Por lo tanto, él postula que el monomito viene de Sumeria y todo lo que vemos después son diferentes reformulaciones y reversiones de cómo ese mito se fue difuminando por todo el globo terráqueo, ¿sí? Entonces va más de la propuesta de la hipótesis difusionista, lo de Campbell, ¿sí? Bueno, para ir cerrando entonces, les voy a contar una historia que es el mito polinesio, ¿sí?, de Na, Kaa y Tabaquea, ¿sí? Son dos hermanos. El mito dice algo así como que Na, Kaa y su hermano Tabaquea fueron los primeros seres que habitaron, según los polinesios, ¿no? Y vivían en una especie de jardín, un jardín muy hermoso, llenos de frutos, llenos de árboles, ¿sí?, que obviamente esos árboles proveían comida. Un lugar hermoso donde solamente había una regla. Había dos árboles, ¿sí? Dos árboles principales. Y cuando los dioses crearon a los seres humanos, Na, Kaa y su hermano Tabaquea pusieron esta regla. Bueno, para poder organizarnos, los hombres van a vivir a la sombra de un árbol y las mujeres van a vivir a la sombra del otro, sin poder juntarse. Cada uno en su árbol. Hombres por un lado, mujeres por el otro, ¿sí? Como dice acá las primas, ¿no? Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Cada uno en su lugar, sin juntarse era la consigna. Sin embargo, los hombres no aguantaron, las mujeres tampoco aguantaron, sucumbieron al deseo sexual y empezaron a juntarse y a reproducirse entre ellos, ¿sí? Aprovecharon un día que Na, Kaa y su hermano tuvieron que abandonar este jardín, esta especie de paraíso, y empezaron a juntarse, a reproducirse, a organizar fiestas sexuales, ¿sí? Cuando los hermanos vuelven, ven que todos los hombres y mujeres se habían juntado en un árbol. No estaban los hombres en uno y las mujeres en otro, como los habían dejado. Habían quedado, todos los hombres se habían ido al árbol de las mujeres. Entonces quedaron, le dice, muchachos, ese árbol que ustedes eligieron es el árbol de la muerte. El otro era el árbol de la vida. Por eso los dioses que elegimos este árbol vamos a ser inmortales. A los humanos que ustedes eligieron el árbol de la muerte les va a tocar morir, ¿sí? Por lo tanto, la vida quedó solamente en posesión de los dioses. La muerte es lo que nos iguala a todos los seres humanos, es lo más democrático que hay. Seamos ricos, seamos pobres, seamos buenos, seamos malos, tengamos salud o no, la muerte nos va a llegar a todos en algún momento, ¿no? Bueno, este es el mito polinesio que explicaba precisamente por qué el hombre tiene que morir. ¿Sí? Los sumerios lo explicaban de otra manera. Acá queremos saber cómo explicaban los sumerios que el hombre tenía que morir. Esto es un mito que no tiene ninguna conexión histórica con la cultura europea, con la cultura de Asia, sí, con la cultura mesopotámica, y sin embargo tiene muchas similitudes este jardín con la historia del Edén, ¿sí? El hombre y la mujer que pecan es muy parecido a lo que le pasó a Adán y Eva, ¿sí? Entonces acá no tenemos simplemente un caso de copia, no es que vinieron misioneros católicos y les enseñaron este mito a los polinesios. Este mito viene de mucho antes. Es una simple casualidad. Esta historia, entonces, les pregunto a ustedes, ¿les parece que va más con la hipótesis de convergencia determinista o con la hipótesis de difusionista? ¿Qué les parece? ¿Hay difusión No, acá? No. tiene que ver con la de Young. Tiene que ver con la de Young, con la de convergencia determinista, ¿no? Hay cosas que tenemos en común en nuestro cerebro, tanto en la Polinesia como en Asia, que hace que creamos historias con ciertas similitudes, aunque no tengan contacto ninguno estas historias, no es que una está copiada o basada en la otra. Acá viene por otro lado la cuestión. La Polinesia estaba totalmente desconectada y hasta muchas de estas islas hasta el siglo XIX jamás las conocíamos, ¿sí? O sea que miles de años atrás no había ni posibilidad de ningún tipo de conexión, ¿sí? Es un ejemplo bastante claro para abogar por esta hipótesis del convergencionismo, ¿sí? Los autores de El árbol de los mitos, José Luis Espejo y Diego Méndez, abogan por esta hipótesis de convergencionismo determinista, ¿sí? De convergencia determinista la llaman. Fíjense otros casos, por poner, de culturas totalmente diferentes, como la mitología inca y la mitología griega. Tenemos a dioses del rayo.
lógicamente basado en que veían rayos que caían del cielo y creían que eran dioses, ¿sí? Catequil, este dios de la mitología inca, que era el dios del trueno, también era un dios de la fertilidad. La fertilidad, no solamente acá lo vemos la imagen, la fertilidad no solamente entendida como la fertilidad del campo, que hacía que crezcan las plantitas, sino fertilidad también de los hombres y las mujeres, para que puedan procrear. Él tenía el poder de cuando caía un rayo, a una mujer le caía un rayo, con ese rayo la dejaba embarazada y podía procrear. Y si la mujer ya estaba embarazada de su marido y le caía un rayo, tenía gemelos. Muy parecido al mito de origen de Hércules. Cuando Hércules yace con Alcmena, cuando Zeus yace con Alcmena, después Alcmena yace con su marido, duerme con su marido, entonces queda embarazada de mellizos. Uno va a ser de Zeus, que va a ser Hércules, y el otro va a ser Íficles, el hermano, que va a ser del marido de Alcmena, ¿sí? De Anfitrión. Esta cuestión de por rayos, que se pueden embarazar, de que pueden tener gemelos, aparece en diferentes culturas totalmente distintas, como la inca y la griega, ¿sí? Y este mito de Catequil no es después de la llegada de los españoles, es previo, es precolombino, ¿sí? No hay ningún tipo de conexión posible. Hay también similitud con el dios inca Viracocha, que es uno de los dioses, el dios principal de la cultura inca, ¿no? Viracocha lo que hacía era bajar disfrazado de mendigo, todo tapado, con ropas harapientas, a ver cómo vivían los humanos. En algunos relatos dice que los humanos lo trataban muy mal, nadie tenía paciencia con él, que nadie era solidario con él y se terminaba volviendo y llorando. ¿Sí? Bueno, Zeus hacía lo mismo. Zeus en muchos mitos, como el de Filemón y Baucis, entre otros, baja a la tierra disfrazado de mendigo a ver cómo se comportan los humanos con un par de ellos, a ver si realmente son solidarios, porque a Zeus en la estatua lo adoraban todos en el templo, pero disfrazado de mendigo no lo reconocí, no le daba pelota a nadie. ¿Sí? Bueno, fíjense qué similitudes que hay entre la cultura inca y la cultura griega, ¿no? Otro lindo ejemplo lo tenemos en la mitología yoruba. Yoruba, para que nos ubiquemos, es en Nigeria, la región de Egipto, de África, ¿sí? Yoruba sería en la región de lo que hoy es Nigeria, ¿sí? Y Loki en la mitología nórdica eran dos dioses del engaño, que les gustaba disfrazarse, aparecer con otras formas, ¿sí? Para producir descontento, peleas entre amigos, le gustaba meterse por ahí. Eyú lo que hacía, se metía con dos hermanos y a uno le decía una cosa, al otro le decía otra, y los hacía enfrentarse para generar discordia, para problemas. Hay uno de los mitos yorubas que cuenta que había dos hermanos arando el campo, uno al lado del otro, y Eyú pasa por el medio de los dos caminando disfrazado de granjero, con un sombrero. El sombrero de la mitad para la izquierda era blanco y de la mitad para la derecha era rojo. Entonces uno de los dos lo ve y dice, ¿viste ese señor con sombrero blanco? No. El otro dice, no, con sombrero blanco no, tenía sombrero rojo. No, ¿cómo sombrero rojo? Tenía sombrero blanco. Y los empieza a hacer pelearse, ¿sí? Le gustaba generar este tipo de discordancias y problemas. Muy parecido a lo que hacía Loki en la mitología nórdica también. Bueno, para ir finalizando, fíjense, un pequeño ejemplo para conocer el nombre nada más, de un caso de sincretismo. ¿Sincretismo qué es? Sincretismo es cuando hay una cohabitacionalidad de dos culturas, dos lugares cercanos que tienen contacto el uno con el otro. No hace falta que estén al ladito geográficamente. Puede haber contacto por comercio y demás, como había entre los griegos y los romanos. Los romanos amaban la cultura griega. Creían que la cultura romana era epígono de la cultura griega. Es decir, creían que los romanos creían que estaban a la sombra de los griegos. A mí, por ejemplo, cuando estaba en la facu me tocó estudiar latín, uno de los textos que tuve que traducir en el final era un texto que hablaba de por qué la cultura romana no es inferior a la griega. Pues la gente creía eso. La gente creía que el latín era inferior al griego antiguo, el griego ático. Creían que la cultura latina estaba a la sombra. Y era como una especie, este texto era como una especie de defensa de la cultura latina. Es decir, no, somos diferentes, no somos menores, ¿sí? Pero había esa cultura. Entonces, todo lo que venía de Grecia por los romanos era amado. Entonces, la cultura romana tomó un montón de elementos de la cultura griega a propósito. Acá no es convergencia, acá fue difusionismo, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver con Zeus, el rey del Olimpo. En la cultura romana era llamado Júpiter, Zeus, este dios del Olimpo, ¿sí? El dios del rayo. Precisamente la palabra Júpiter viene de la frase latina Zeus Pater, que significa Zeus padre, padre Zeus. Zeus en griego significa Theos, que significa Dios, ¿sí? A nosotros no nos quedó como palabra Theos, pero nos quedó como prefijo Teo. Fíjense, palabras como teogonía, origen de los dioses, teología, estudio de los dioses, o estudio de Dios, ateo, aquel que no cree en Dios, ateo, ¿sí? Theos, de ahí viene Zeus, Zeus, ¿sí? Zeus significa Dios en griego, ¿sí? Bueno, los romanos lo van a llamar Zeus Padre, Zeus Pater. Tal vez por influjo del sánscrito le pasaron a decir Zeus Peter o Zeus Pitar. Zeus Peter, Júpiter terminó quedando. Júpiter significa Dios Padre. Entonces, el mismo nombre Júpiter hace referencia a Zeus también. Es el mismo Dios. Las mismas historias que las vamos a encontrar en la mitología griega con Zeus, las vamos a encontrar en la mitología romana con el nombre de Júpiter. ¿Sí? Fíjense, hace poco se corrió el meme de que la mayor mentira de Disney fue hacernos creer que Zeus era un padre devoto y comprometido, ¿no? Bueno, Zeus lo que hacía era tener hijos con todo lo que se moviera, prácticamente. Si sea humano o no sea humano inclusive también. Hombres, mujeres, yacía con todo el mundo. Precisamente para entender por qué esto, acá les anoté todas las esposas que va teniendo, ¿sí? O diferentes mujeres, ya sea diosas o humanas, con las cuales tuvo alguna aventura o tuvo una pareja estable, y creó a diferentes héroes. Por ejemplo, con Metis va a tener a Atenea, ¿sí? Al segundo hijo no lo tiene, porque el segundo hijo es el que lo va a destronar. Hay una profecía que dice que lo va a destronar, entonces se come a la madre. A Metis se la come y ese hijo no nace, ¿sí? Con Temis va a tener a las Horas, que son las parcas, ¿sí? Va a tener a las Moiras, que son las personificaciones del destino. Con Eurínome va a tener a las Ociánides, ¿sí? Con Mnemósine, la titánide que representaba la memoria, va a tener a las Musas. Con Deméter va a tener a Perséfone, el mito que les conté del rapto de Perséfone, que Hades la raptaba, ¿se acuerdan? Bueno, con Leto va a tener a Artemis y Apolo, Artemisa, ¿sí? Diosa de la casa, y Apolo, ¿sí? Con Hera, que es su última esposa, va a tener a Hebe, y Litia y Ares. Ares, el dios de la guerra violenta, no diferente a Atenea. Atenea era la diosa de la guerra, pero la diosa de la guerra planificada, la diosa que con una buena estrategia te permitía ganar una guerra. Por ejemplo, en la guerra de Troya, al que se le ocurre en la Ilíada, la versión que conocemos de Homero, se atribuida a Homero, la idea de crear un caballo que permite solucionar una guerra que lleva 10 años de conflicto sin ningún claro ganador, es una idea que se le ocurre a Ulises, a Odiseo, a Ulises, pero se la sopla a Atenea. Atenea es la artífice de la guerra bien pensada. Ares es la contraparte, es la guerra que solo deja devastación, que solo deja destrucción, ¿sí? Ares es la guerra que solo engendra violencia porque sí, no es la guerra bien planificada, sino la guerra violenta. Son dos conceptos de guerra totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿por qué Zeus hace esto? Si ya tiene su esposa, ¿por qué baja a la tierra y duerme con una mortal y tiene hijos? Porque Zeus es un dios ordenador, es un dios del orden. Lo que hace es bajar, engendrar para procrear héroes que logren cosas, va a ordenar el mundo. En muchas de las representaciones de Zeus lo van a ver, además de con el rayo y demás, en el Olimpo, en las nubes, con Hera, con Hércules y demás, lo van a ver con dos tarros. Con los tarros decía que uno podía largarle a la tierra cosas buenas y con el otro cosas malas, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, él lo que hacía, dice que trataba de mantener el balance, que a la tierra no le vaya ni todo bien, no le sea ni todo fácil, para que no se duerman en los laureles y dejen de adorar a los dioses, pero tampoco que pasen muchas cosas malas. Si por ejemplo ya venían sufriendo pestes, sequías, manda un poquito del jarrón bueno. Era un dios del orden, trataba de mantener un balance. De hecho, él es el padre de las horas, de las parcas. Las parcas eran las que cortaban el hilito con la vida de las personas.
Las parcas decidían cuándo una persona dejaba de vivir. Si bien Zeus había creado a las parcas, él con eso no se metía. Él podía modificar si quería el destino de las personas. Sin embargo, él creía que el destino era cosa de las parcas, que él no tenía por qué meterse. Era un dios justo. Entonces, la forma de generar justicia es engendrando, precisamente. Por eso va a tener tantos amoríos y tantos hijos. Precisamente creaba hijos que son los que iban a hacer cosas. Crea a Heracles, a Hércules, para que Hércules venza a la Hidra, venza al león de Nemea, venza a todos los monstruos que estaban azotando en la antigua Grecia. ¿Se entiende? Bueno, y cerramos con dos historias. Una es el mito de Amleth. Es un mito nórdico este. Amleth, dice, es hijo de Jorvendil, jefe de los Jutos, y de Geruta, hija del rey de Selandia. Feng, hermano de Jorvendil, o sea, el tío, digamos, de Amleth, presa de los celos, lo asesina a Jorvendil, lo asesina al papá de Amleth para convertirse en rey él. El tío mata al padre para convertirse en rey él y se casa con la madre de Amleth. ¿Sí? Obviamente empiezan a aparecer rumores de que en realidad el rey no murió, sino de que lo envenenaron y que el que lo envenenó es su tío. ¿Sí? Entonces Amleth va a intentar vengarse. ¿Sí? Va a marchar a Gran Bretaña, va a volver escondido a Dinamarca y precisamente va a vengarse de su tío y va a lograr matarlo. Y va a lograr conseguir el trono. Va a recuperar el trono que era de su padre, le va a quedar para él y va a matar a su tío, que era el usurpador del trono. Esta historia Shakespeare la tomó y la convirtió en una de las obras de teatro más conocidas que tenemos, que es precisamente Hamlet. Si alguno leyó Hamlet de Shakespeare, es exactamente la misma historia. Hamlet es la historia de el príncipe de Dinamarca, que le aparece una visión de su padre, el fantasma de su padre, que también se llamaba Hamlet, que le dice, mirá, Hamlet, a mí no me morí, me mataron, y me mató tu tío, mi hermano, ¿sí? Tu tío me mató para casarse con tu madre y transformarse él en rey. Entonces, primero ahí empieza a comportarse como un loco Hamlet. Hamlet, no sé si alguno la vio en teatro. Yo hace poco tuve la posibilidad de verla en el Teatro San Martín, que es un teatro más de estilo clásico, donde los personajes tienden a mantener los diálogos y parlamentos bastante originales a la versión original, sin adaptarlo tanto, ¿sí? Y es realmente muy difícil. El personaje de Hamlet lo hizo un actor argentino que se llama Joaquín Furriel, que es muy bueno, a mi gusto actúa muy bien, y él contaba en muchas entrevistas que tenía un montón de parlamentos, que era muy difícil acordarse toda la letra de memoria. Y que le pasaba que a veces a alguien le sonaba el teléfono, el del teatro, y el tipo tenía que acordarse de todo. Porque el tipo el personaje de Hamlet en la versión de Shakespeare va a ir dudando todo el tiempo entre actuar o no actuar. ¿Qué hago? ¿Me vengo y mato a mi tío? ¿O me quedo en el molde y no hago nada? Pará. Tal vez este fantasma no era un fantasma de verdad. Tal vez era el diablo que me quería hacer que yo mate a mi tío y mi tío era inocente. Entonces va todo el tiempo a decidir qué hacer de su vida. Esa famosa dicotomía que se establece en la frase ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿sí? La famosa frase de Hamlet. Y precisamente se le va a ocurrir una especie de trama, representar una obra de teatro donde pase lo que el fantasma le dijo que pasó, donde el tío mata al rey y se casa con la madre para convertirse en rey él, a ver cómo reacciona el tío en la vida real. A ver si el tío se pone nervioso al ver esa obra. Y obviamente el tío, cuando ve que está pasando lo mismo que él hizo, se pone nervioso, se levanta, quiere cortar la obra. Y ahí Hamlet descubre que el tío de verdad había matado a su padre. Y ahí busca vengarse con resultados diferentes. En Hamlet termina muriendo casi todos. ¿Sí? Muere Hamlet, muere el tío, muere Laertes, muere Ofelia, mueren casi todos. ¿Sí? Pero el origen de una de las tragedias más importantes de la historia de la literatura también lo tenemos en un mito. ¿Sí? El mito de Amleth, que hace poquito hubo una película del mito de Amleth que se llamó El Hombre del Norte. Así que si alguno no la vio, súper recomendable para ver. ¿Sí? El Hombre del Norte. Es la historia de Amleth. ¿Sí? De paso, se ha dicho como nota de color, esta historia también fue retomada por Disney y en el año 94 compusieron una película en dibujos animados con la misma trama de Hamlet, que es El Rey León. Así que si alguno vio la película de Disney, El Rey León, que fue tan famosa, es la misma historia de Hamlet. El tío que mata al padre, Scar mata a Mufasa para
precisamente convertirse él en rey. Y el hijo Simba tiene que vengarlo. El hijo sería Hamlet. Simba sería Hamlet, ¿no? La misma historia es. Bueno, y cerramos con el último. El mito de Píramo y Tisbe, uno de los mitos más lindos de la mitología griega. Píramo y Tisbe, Tisbe es la chica, Píramo sería el muchacho, ¿sí? Eran dos vecinos, dos chicos que vivían en una habitación, había una pared de madera, y del otro lado ya estaba la otra casa pegadita donde vivía Píramo. Entonces Píramo y Tisbe se hablaban por una pared que tenían en el medio con un agujerito, entonces se podían ver y se empezaron a hablar y se empezaron a hacer amigos y se empezaron a enamorar, con el problema de que las dos familias, como eran vecinos, estaban enfrentadas. Entonces, ni la familia de Píramo ni la familia de Tisbe los iban a dejar juntarse. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron juntarse a escondidas, que nadie de la familia se entere. La idea era que primero llegara Tisbe, se fijara si no había nadie, disfrazada, se fue con un velo que le cubría la cara para que nadie la reconozca, y la iba a esperar bajo la sombra de un moral, un árbol de moras, ¿sí? Entonces Píramo iba a llegar y ahí iban a tener su primera cita, ya cara a cara por lo menos. Cuando llega Tisbe, espera, Píramo no llega, dice bueno, voy a esperar un poquito, y de repente ve que se acerca un león, una fiera, como vemos acá en la imagen, ¿sí? Esta fiera se empieza a acercar, Tisbe sale corriendo, del susto sale corriendo, con una especie de león, un felino, desconozco qué animal será, y con tanta mala suerte que a Tisbe se le cae el velo, justo en el lugar del árbol de moras. Entonces, el león llega hasta este árbol de moras, empieza a comer las moras, le queda toda la boca manchada de moras. Las moras, cuenta el mito, que originalmente eran de color blanco por dentro, pero por dentro eran rojas, ¿sí? Entonces le queda toda la boca manchada con color rojo como sangre y justo se le clava en un colmillo el velo de Tisbe. Entonces cuando Píramo llega, lo primero que ve es al león, no la ve a Tisbe, ve al león con el velo de Tisbe colgado y todo esto manchado, que parecía manchado de sangre. ¿Qué pensó? Y lógicamente que el león se la comió. No puede soportar tanto dolor y se clava un cuchillo y se suicida. Cuando el león se va, vuelve Tisbe y ve a su amado Píramo con el cuchillo clavado. No soporta ver a su amado con tanto dolor sufriendo y se clava en el mismo cuchillo, quedan clavados los dos, se clava atrás de él. De la sangre de los dos amantes brota y llega hasta el árbol de moras. El árbol de moras absorbe esa sangre y se tiñe y queda de color rojo. Por eso el mito cuenta el origen de las moras, que hoy en día las moras son de color rojo. Ahora yo les digo, esta historia de una pareja que quieren verse, pero las familias están enfrentadas. Uno piensa, primero el muchacho piensa que la chica está muerta, se suicida. La chica aparece, ve al chico muerto, se suicida, ella también. ¿Le suena de algún lado? Seguramente les va a sonar de esta historia también contada por Shakespeare, de Romeo y Julieta. Este es el mito de Píramo y Tisbe, es un mito griego en el cual se basó Shakespeare para componer la historia de Romeo y Julieta. Así que acá tenemos casos donde no tenemos una convergencia determinista, ¿sí? Sino que tenemos un caso de difusión, un caso de inspiración. Una obra está basada en la otra. Acá sí hay una conexión clara, ¿sí? Podemos ver casos de las dos teorías. Así que bueno, con esto ya dejamos de compartir, los libero. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado.